Buenas tardes, nos toca hablar sobre el cáncer de vesícula biliar. El cáncer de la vesícula es un tumor de alta malignidad que infiltra precozmente los tejidos vecinos y es imposible de curar, salvo cuando es encontrado como un carcinoma in situ, en el cual no hay invasión de estroma, siendo estos casos hallazgos de anatomía patológica en vesículas extirpadas por otros procesos. Este tumor es bastante raro, de 3 a 4% de los carcinomas del aparato digestivo, representa un 85 a 90% de todos los tumores primarios de la vesícula biliar. El tumor, que se desarrolla por transformación maligna de las células de sus paredes, tiene una incidencia de 2.5 por cada 100.000. En alrededor del 90 a 95% de los casos existe una asociación con cálculos en la vesícula, lo que nos indica una relación causal entre la presencia de cálculos y la posterior malignización de las células de la vesícula. El cáncer de vesícula biliar es un tumor que tiene un crecimiento muy rápido, por lo que cuando aparecen los síntomas ya existe una gran invasión de los órganos vecinos. Tiene mayor frecuencia en mujeres que en varones, en relación directa con la incidencia de presentación de cálculos en ambos sexos, presentándose entre la sexta y la séptima década de la vida en relación de hombre a mujer de 1 a 3. El tipo histológico, el adenocarcinoma de vesícula biliar, ocupa un 82%, indiferenciado un 7% y escamoso en un 3%. Aquí podemos ver la anatomía de todo el sistema hepatobiliopancreático. Dentro de la etiopatogenia, en algunos consideran como una enfermedad preneoplasia a los adenomas y papilomas, aunque no todos los autores están de acuerdo. Se acepta en cambio generalmente que la litiasis vesicular puede ser un factor etiológico, ya que acompaña a las neoplasias en un 80 a un 90% de los casos. Inversamente, el cáncer vesicular se hace presente en aproximadamente el 2% de las vesículas extirpadas con litiasis, aceptándose que el proceso empezaría como una hiperplasia inducida por la presencia de los cálculos que se transformaría después en un carcinoma in situ. La hialinocalcinosis, vesícula en porcelana llamada también, presenta degeneración carcinomatosa en un 10% de los casos, por lo cual la mayor profilaxis del cáncer en estos procesos es la colecistectomía precoz. Existe además una mayor incidencia de esta neoplasia en trabajadores del caucho. El cáncer de vesícula, la pared de la vesícula tiene 3 capas principales, una capa mucosa, una capa muscular media y una capa serosa externa. Entre estas capas se encuentra un tejido conjuntivo de sostén. El cáncer primario de la vesícula biliar comienza en la capa interna y se propaga a través de la capa externa durante su crecimiento. El cáncer de vesícula rápidamente invade el hígado, siguiendo las vías linfáticas y venosas. También son relativamente precoces la metástasis al ganglio cístico, el hiato de Winslow, y ganglios retroduodenopancreáticos periportales y de la arteria hepática. Clínicamente las manifestaciones son muy inespecíficas, la detención en estadios tempranos resulta muy dificultosa, haciendo que esta patología un cuadro de difícil tratamiento quirúrgico, ya que generalmente se lo encuentra cuando está en estadios avanzados. Los síntomas se superponen a los producidos por los cálculos biliares y solo en algunos casos se los sospecha antes de la cirugía. Ese es el problema, que se puede sospechar un problema biliar y tratarse de un cáncer de vesícula biliar. En el 75% de los casos se presenta con dolor en la parte superior y derecha del abdomen, acompañándose de náuseas, vómitos, coloración amarillenta de la piel y mucosas, lo que llamamos ictericia. El examen físico se palpa una masa dolorosa en el abdomen, se llama signo de Corbusier-Terrier, ya la vesícula palpable por un cáncer, aunque generalmente se lo atribuye al cáncer de cabeza de páncreas, este tipo de vesículas palpables. También pueden aparecer manifestaciones generales como anemia, malestar general, pérdida de apetito y de peso, que es muy importante eso. Dentro del diagnóstico, la masa palpable un 45% puede estar presente, hepatomegalia 40%, defensa muscular un 30%. Es muy importante los estudios de laboratorio, exámenes radiológicos, los radiológicos sobre todo poquito, pero laboratorialmente podemos ver la parte de las bilirrubinas, un factor cancerígeno, etc. Un estudio laparoscópico permitiría visualizar la lesión y obtener una biopsia. La exactitud diagnóstica global es de un 8% solamente, o sea, muy baja, la sospecha es muy baja
de un cáncer de vesícula biliar. La ecografía nos permite identificar paredes irregulares de la vesícula, se debe complementar con TAC de abdomen que es específica. Actualmente se puede utilizar la resonancia magnética y la gamografía. Aquí vemos una imagen de una ecografía y un cálculo, ¿ya? Igualmente aquí vemos imágenes, ya aquí una rarefacción dentro de la vesícula que probablemente se trate de un tumor. Esta es una vesícula en porcelana llamada también, ya. Aquí una vesícula abierta con unos pólipos, ¿ya? Vesículas con pólipos que pueden tener una degeneración, cáncer. Esta es una vesícula con un cáncer de vesícula y podemos ver un pólipo en esta parte. ¿Ya? Otra vesícula con cancerosa, imagen clara, cáncer de vesícula. Aquí un tumor en esta parte de la vesícula biliar. Igualmente vemos imágenes aquí, un corte de hígado con una vesícula tumoral, con un tumor bastante grande que nos ha dado metástasis a todo el hígado. Y siempre la presencia de cálculos, ¿no? Cada otro tumor en el fondo de la vesícula biliar. ¿Ya? Aquí vemos imágenes de una vesícula en porcelana con degeneración tumoral perivesicular. ¿Ya? Aquí vemos la imagen del tumor en la vesícula. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer con la colelitiasis, con hepatopatías crónicas, cirrosis, colecistitis, coledocolitiasis, las colangitis y atresia biliar, sobre todo en estos casos por la presencia de ictericia. La diseminación de este tipo de tumores se produce por contigüidad, invasión directa, parénquima hepático, estómago, duodeno, colon, páncreas y pared abdominal anterior cístico y la vía biliar principal son invadidos con frecuencia con la siguiente obstrucción biliar, ¿ya? Y toda la desencadenación de un síndrome coledociano, que es el síndrome de la obstrucción biliar. Vía linfática afecta temprano a los ganglios linfáticos císticos hepatocoledocianos y después a los pancreatos duodenales, hasta llegar por último a los celíacos, mesentéricos superiores y aórticos. En el 25% de los casos están tomados los ganglios linfáticos retroperitoneales. Por vía venosa se cumplen por vía venosa afluente de la porta. Exteriorización peritoneal. El 20% de los pacientes tienen metástasis peritoneales, mientras que el compromiso de otros órganos intraabdominales es menos frecuente, como el epíplon, peritoneo visceral, fondo de saco Douglas, etc. Tratamiento. Aquí estamos en el problema. Muchos pacientes son operados salvo que presenten un mal estado de neurona o un tumor que esté muy avanzado, con la sospecha clínica de que se trata de una colelitiasis aguda o ictericia de tipo obstructiva, realizándose el diagnóstico definitivo en el acto quirúrgico. Entonces, normalmente operamos pacientes y dentro de la cirugía nos encontramos recién con el cáncer y no lo hemos sospechado. Vemos la relación cálculo, vesícula, tumor, ¿ya? Eso es muy frecuente. Dentro de las opciones de tratamiento, pues todos los pacientes con cáncer de vesícula biliar se emplean 3 tratamientos. Cirugía, que es la extracción del tumor o alivio de los síntomas del cáncer a través de una operación, ya sea extirpar la vesícula o muchas veces paliativa para drenar solamente la vía biliar. Se puede complementar con radioterapia, ya uso alta dosis de rayos X para eliminar las células cancerosas, como también alguna quimioterapia para eliminar el cáncer de vesícula, pero son tratamientos muy relativos. La curación con la cirugía solo se alcanza en pocos casos en los cuales no hay o es leve la invasión de estructuras vecinas. En cuanto a la radioterapia y la quimioterapia no hay suficientes estudios, pero de todas maneras es un tratamiento que se usa. El pronóstico es muy poco favorable ya que el 90% de las personas fallecen al año de realizado el diagnóstico. El cáncer de vesícula biliar se presenta casi exclusivamente en pacientes con coledilitiasis. Entonces, la prevención sería identificar a través de una ecografía abdominal los pacientes portadores de cálculos vesiculares. Si se extirpa la vesícula con cálculo, el riesgo de cáncer desaparece. El problema es extirpar la vesícula antes que aparezca el cáncer. El riesgo de encontrarse con un cáncer en una mujer que se opera de la vesícula a los 45 años es un promedio de 2.5%. Pero si se opera a los 55 años, el riesgo sube a 5.3%. Y si se opera a los 65 años, el riesgo puede llegar al 9.3%. Es decir, que mientras más joven se opere, menos riesgo de cáncer. Y mientras más edad tenga, mayor es el riesgo de cáncer. El pronóstico. Bueno, es conocido el mal pronóstico de esta afección, sobrevida a 5 años el 4.1
y un 11% a un año. Promedio sobrevida de pacientes no operados 4 meses. Obviamente el grado de invasión de la pared vesicular es un hecho fundamental para el tratamiento y para el tiempo sobrevida también. El compromiso de la mucosa o muscular, compromiso del hígado, metástasis regional. En síntesis, recomendamos tratamiento quirúrgico precoz para tratar de dar una mayor expectativa de vida a mayores meses. La extirpación completa del tumor permite que el 30-40% de los pacientes sobrevivan durante menos a 5 años y tengan esperanza de curarse. Cuando no se puede extirpar el tumor completamente, ya generalmente la curación no es posible. Esta situación, y con el tratamiento la supervivencia promedio es de 1 año para aproximadamente la mitad de los pacientes. La mayoría mueren antes de los 6 meses. Y ese es lo que corresponde al cáncer de vesícula biliar, que lamentablemente es muy, muy grave, es una patología muy grave,